Bienvenidos a un nuevo vídeo de Debut Logopeda. Yo soy Adelaida, soy logopeda en la Comunidad de Madrid y en redes sociales me puedes encontrar con el nombre de @debutlogopeda. Estoy en Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Y también tengo mi página web, debutlogopeda.es, donde te puedes poner en contacto conmigo o descubrir un poco más sobre mi trabajo. Hoy vamos a hablar sobre mi trabajo de fin de grado, es decir, sobre mi TFG. Yo lo hice sobre el riesgo de fugas trans y periprotésicas en pacientes que poseen una prótesis fonatoria y que han sido operados de una laringectomía total. Os voy a contar tanto el tema, es decir, el trabajo como tal, como mi experiencia personal. Vamos a empezar explicando qué es una laringectomía. Una laringectomía sería un tratamiento quirúrgico que consiste en una extirpación total o parcial de la estructura laringea. Esto se realiza sobre todo en pacientes que tienen cáncer de cabeza o cuello. Y dependiendo de la extensión del tumor, pues evidentemente la extirpación va a ser de un tipo o de otro. Ahora vamos a explicar qué sería una laringectomía total. En una laringectomía total lo que tiene lugar es una intervención quirúrgica mutiladora donde todas las estructuras de la laringe se ven eliminadas. Esta puede incluir tanto el hueso hioides o no, así como musculatura, vasos linfáticos, parte de la faringe, parte del esófago. Todo depende de lo mismo, de la extensión del tumor. ¿Qué pasa cuando nos extirpan todas las estructuras laringeas? En consecuencias podríamos decir a 3 niveles. Sistema respiratorio. El sistema respiratorio evidentemente se ve comprometido porque, como todos sabemos, la conexión entre los pulmones y la nariz, por así decir, por donde nos entra el aire, atraviesa la laringe. Entonces, cuando nos quitan la parte intermedia de este recorrido, se necesita una nueva forma de que el aire del exterior llegue hasta nuestros pulmones. Esto va a ser gracias a un estoma, es decir, un agujero que se va a producir entre la tráquea y el exterior y por ahí va a pasar el aire. Segundo, hay que tener en cuenta el sistema digestivo, porque alguno dirá, ¿y este se ve afectado? En principio no, porque la conexión entre el esófago y la boca sigue intacta. ¿Qué pasa? Que la frecuencia de pacientes que sufren después disfagia es elevado debido a la posibilidad de que se produzcan aspiraciones. Y tú me preguntarás, Adelaida, ¿pero cómo se va a producir esto si la laringe ha sido extirpada? Más adelante te voy a contar cómo va a poder ser. Y por último, las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, como todos sabemos, es lo que nos permite fonar, es decir, es lo que nos permite tener voz. Al quitar todas las estructuras laringeas, las cuerdas vocales se van con ellas. Entonces, los pacientes que salgan de esta operación no solamente van a tener, por así decir, el componente físico de que te han quitado una parte del cuerpo, sino además el componente emocional, porque la voz al final se relaciona tanto con componentes sociales, de que te permite hablar con los demás, como con componentes de identidad personal, porque al final la voz de cada uno es individual y particular. Entonces, muy importante en pacientes que vayan a someterse a este tipo de intervención, que sean bien informados de previo, tanto de lo que consiste la operación, las consecuencias posteriores, los tipos de tratamiento y los tipos de rehabilitación. Y también entender que no todos los tipos de rehabilitación son para todo el mundo. Dicho esto, al final la intervención de estos pacientes va a ser multidisciplinar. Tanto el médico que opera, como el logopeda que rehabilita, como el psicólogo que se encargue de toda esta parte más emocional. Vamos a hablar entonces de cómo sería esta rehabilitación de la voz en estos pacientes. Aquí la persona va a tener que tomar su primera decisión. ¿Qué tipo de fuente quiere para su nueva voz? ¿Una neoglotis natural o una neoglotis artificial? Las diferencias son que en la neoglotis natural el paciente va a utilizar el esfínter cricofaringeo para producir la voz. Es decir, es lo que se denomina una voz erigmofónica. Y existen dos tipos. La voz erigmofónica como tal, que sería eso, que el aire que estamos introduciendo por la boca pasa al sistema digestivo y de ahí vuelve a subir en forma de voz, o a través de una prótesis fonatoria, que este es el tema en el que yo en mi trabajo me he enfocado y ahora vamos con él. Sin embargo, si lo que han elegido es una neoglotis artificial, lo que vamos a encontrar aquí son las electrolaringes o laringes externas, en donde el paciente normalmente acerca un dispositivo que le va a permitir generar una vibración que va a ser su nueva voz. Volvemos con las prótesis fonatorias. La prótesis fonatoria sería, por lo tanto, un dispositivo que permite al paciente generar la voz. ¿Pero cómo la genera? Esta prótesis fonatoria se va a insertar en el paciente a través de una intervención quirúrgica en donde va a tener lugar una punción traqueoesofágica. Es decir, se va a conectar a través de una cánula la tráquea con el esófago. Esta prótesis fonatoria, en principio, funciona como una válvula unidireccional, es decir, que el aire puede pasar hacia el esófago, pero el alimento en principio no puede pasar hacia la tráquea. ¿Qué pasa? Que aquí es donde entra el grosso de mi trabajo, que serían las fugas trans y periprotésicas. Es decir, las transprotésicas serían que directamente
a través de la propia prótesis, el alimento va hacia las vías respiratorias y por lo tanto se produce aspiraciones que luego pueden derivar en infecciones, neumonías, etc. Y luego tenemos las que serían las periprotésicas, es decir, que esta punción traqueoesofágica que se ha formado entre la tráquea y el esófago para colocar la prótesis se vaya haciendo más grande, es decir, que se dilate. Y entonces la prótesis queda suelta y alrededor, es decir, en el diámetro de la prótesis, pues pueden atravesar alimentos hacia la tráquea y de nuevo volveríamos a tener aspiración, infecciones y dificultad. Yo en mi TFG lo que hice al final fue investigar el riesgo que existía. No es muy riesgoso, es decir, se produce de forma general y en las conclusiones de mi trabajo un 10% de los pacientes que tienen este tipo de prótesis. ¿Cuál es la más frecuente? La más frecuente es la periprotésica. ¿Cuáles son las ventajas de la prótesis fonatoria frente a la voz erigmofónica? En una voz erigmofónica el paciente, de forma muy general, pero el paciente lo que hace es coger aire por la boca, tragarlo por así decir, y de ahí que le vuelva a salir por el esófago como una voz, es decir, como un eructo que produzca voz. Y sin embargo, con la prótesis fonatoria lo que tendría lugar es que al final de los pulmones tenemos más capacidad y lo que hacemos es que ese aire, como os he dicho, a través de la válvula pasa hacia el esófago y de ahí directamente sube hacia el esfínter cricofaringio y se produce esta voz de eructo. Evidentemente, una de las ventajas es la fluidez del habla y la inteligibilidad, porque al final los pulmones tienen mayor capacidad de aire que el estar tragando aire constantemente por la boca. Entonces, evidentemente, la voz va a ser más fluida, la conversación va a ser más fluida y el habla más inteligible, pero también tiene cosas malas. Evidentemente, en la voz erigmofónica como tal no te están metiendo otro cuerpo extraño y sin embargo la prótesis fonatoria te la tienen que instaurar de forma quirúrgica. Entonces, como todo tiene cosas buenas y cosas malas. Si estás pasando por el proceso de que te van a realizar una laringectomía o conoces de alguien que le van a realizar una laringectomía, yo os recomiendo que os informéis muy bien tanto de en qué consiste la intervención como tal, como de cuáles son las consecuencias posteriores y los tipos de rehabilitación. Dicho esto, dejamos por un lado la parte como más teórica de lo que iba mi trabajo y vamos a hablar de mi experiencia como tal. Yo mi TFG lo tuve que hacer después del COVID, así que lo hice online. Os pongo aquí un clip de cuando estaba esperando mi turno para el TFG. Os pongo otro clip por aquí de mi presentación, que me dijeron la verdad que estaba bastante bien porque las presentaciones de mis anteriores compañeros habían sido todas, vamos a decir, como muy teóricas, con mucho texto. Y la mía, pues yo le había puesto, la verdad, que muchos dibujitos y cositas que me gusta a mí poner. A nivel de estructura, yo seguí la que me dieron tanto mi tutora del TFG como desde la propia universidad y fue básicamente resumen y abstract, introducción, metodología, discusión, conclusiones y bibliografía. Lo que más me extendí, pues evidentemente fue la introducción y la discusión, porque al final las conclusiones es otro mini resumen con los puntos más importantes de tu trabajo y la metodología de nuevo es explicar, pues eso, en qué páginas web has visto la información, de dónde has sacado los artículos, qué tipo de búsqueda has realizado, cuáles han sido los operadores booleanos que has utilizado, cuáles has descartado, por qué, etc. Y luego a nivel ya más personal, yo tengo que decir que tuve bastante suerte con mi tutora del TFG porque me respondía a los correos frecuentemente y porque me resolvía las dudas que yo tuviese y me dio bastante información. Entonces yo en ese aspecto no tengo ninguna queja, pero sé que hay personas que lo pasan mal porque una de las cosas que yo recomiendo si vais a hacer un TFG o estáis a punto de hacerlo es elegir muy bien a la persona que os lo va a orientar, es decir, que va a ser vuestro tutor. ¿Por qué? Porque luego hay gente a la que no le responden los correos, a la que no sabe nada de su tutora desde que comenzó el trabajo y pues entiendo que eso puede ser bastante estresante para una persona que lo quiere entregar y que lo quiere hacer bien. Espero que os haya gustado este vídeo, os dejo de nuevo por aquí mis redes sociales, @thegoodlogopeda. Si os ha gustado por fin dejadme tu like, suscríbete y os dejo también por aquí vídeos anteriores que he subido por si les queréis echar un vistazo. ¡Adiós!